Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y agradezco que estés aquí en Motivación TV hoy, jueves 22 de junio del 2023, para que veas que estamos en vivo y te quiero agradecer que como cada semana estés presente aquí simple y sencillamente para poder intercambiar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestra forma de ver las cosas respecto a los temas que aquí estamos tratando. Recuerda que muchos de los temas que estamos tratando aquí en Motivación TV se deben a ti precisamente. ¿Por qué? Porque nos lo has sugerido. ¿Por qué? Porque a través de los comentarios que nos puedes hacer ahí a través del chat, nos has dicho qué es lo que quieres que tratemos aquí. Seguramente es por alguna situación que cada uno de nosotros estamos trayendo en nuestro presente, en nuestra realidad. Y bueno, pues vale la pena que entremos un poco más a fondo en este tipo de temas para que tal vez sepamos qué es lo que tenemos que hacer, para que tal vez conozcamos las opiniones, no solamente de mí, sino de todos los que en un momento dado nos escriben a través de las redes sociales ahí en el chat, y que bueno, pues nos podamos nutrir cada uno de nosotros con la sabiduría que cada uno estamos teniendo. Y es una sabiduría de vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que todos hemos pasado por situaciones por las que comentamos aquí, y pues vale la pena en un momento dado saber qué es lo que hemos hecho ante esa situación. Y bueno, pues el tema de hoy tiene que ver precisamente con esto. Este fue un tema que alguien me sugirió en algún tiempo y que de entrada a mí me llamó la atención porque me hizo recordar hace muchos ayeres, muchos ayeres, en donde yo conocí a una persona que con el paso del tiempo yo le fui teniendo cada día más y más confianza. Desafortunadamente por un cambio de domicilio, y te estoy hablando de mi infancia, bueno, no tanto de la infancia, pero sí de mi primera juventud, llamémosle así, dejé de ver yo a esta persona y ya después no tuve la oportunidad de poder contactar con él. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas se me quedaron, y precisamente cuando alguno de ustedes me pidió que habláramos de este tema, me hizo recordar a esta persona, y vas a ver más adelante precisamente por qué me la hizo recordar. Así es que gracias por estar aquí en Motivación TV. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mira, vamos a arrancar para que aprovechemos todo el tiempo que tenemos aquí. Agradezco que estés aquí, agradezco que lo compartas ahí con tus contactos, con tus vecinos, con tus familiares, con todas las personas que tú tengas en tus redes sociales, con el objetivo que se unan. Y bueno, pues también, ¿por qué no? Que también ellos puedan participar dándonos sus opiniones. El tema del día de hoy: si no hago falta, mejor no estorbo. Si no hago falta, mejor no estorbo. ¿Alguna vez tú te has planteado una situación como esta, en donde tú llegues a pensar, bueno, no estoy haciendo falta ya en este lugar, no estoy haciendo falta ya en este grupo, no estoy haciendo falta ya en determinada circunstancia, y por lo tanto mejor me retiro y no estorbo? Mejor me hago a un lado y no estorbo. O tal vez lo que hayas tú pensado es de que, me estoy dando cuenta que estoy estorbando en este lugar, que estoy estorbando en esta circunstancia, que estoy estorbando ante esta persona. De alguna o de otra forma, son dichos, son pensamientos, son sentires que nos llevan precisamente a recapacitar acerca de este tema. Si ya no hago falta, mejor no estorbo. Mira, yo te decía que cuando alguno de ustedes me propuso el que hiciéramos un tema referente a esta parte de no estorbar, me hicieron recordar a alguien. ¿Quién fue a quien me hicieron recordar? Yo recuerdo que por allá, cuando tenía aproximadamente unos 8 años, en el lugar en el que vivía, el papá de una amiga, el papá don Porfirio, de una amiga de la infancia, que prácticamente nos conocimos desde muy pequeños, y que con el paso del tiempo, bueno, pues tú sabes que vas haciendo en primer lugar amistad, y luego tus papás hacen amistad con los papás de tus amigos. Fue una situación así. Don Porfirio, yo me acuerdo que don Porfirio era una persona a quien yo en esa época, te digo que te estoy hablando que yo tenía 8 o 9 años, en aquella época yo ya veía a don Porfirio como alguien muy grande. Don Porfirio siempre muy bien vestido, de corbata,
de traje, siempre salía impecablemente vestido, salía muy bien peinado, se veía lo que ahora se llama gel, antes pues, yo no sé qué se ponía, pero salía impecablemente peinado. Y él muy correctamente siempre se dirigía hacia todos nosotros. Siempre nos saludaba a todos, ¿no? Independientemente que fuéramos unos chavos, de que estuviéramos chicos para él, por supuesto, entonces éramos de la edad de su hija. Siempre nos saludaba y nos saludaba muy educadamente. Y esa fue una primera parte que a mí me llamó la atención de él, independientemente de su pulcritud en su vestir, su pulcritud en su persona, también era pulcro en su forma de hablar. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, en una reunión que hubo también con los padres y que estábamos muchos amigos y estaban los padres y todo esto, yo recuerdo a don Porfirio que decía palabras más, palabras menos. Él siempre decía: aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar, de no rogar y de no quedarte en donde no haces falta. Palabras más, palabras menos, pero fíjate qué gran sabiduría, y que lo primero que él decía es: aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar. Y fue cuando ustedes me propusieron este tema que inmediatamente vino a mi mente don Porfirio con esta frase: aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar. Y todavía, por si esto fuera poco, remataba don Porfirio diciendo: de no rogar y de no quedarte en donde ya no hagas falta. Una frase, desde mi punto de vista, y ahora que la veo y que la analizo así, una frase totalmente lapidaria, porque ¿qué puedes decir ante eso? Aprende con el tiempo el fino, además fíjate, el fino arte de no estorbar. Es decir, tenemos que aprender ese fino arte para saber cuándo ya estamos estorbando o cuándo estamos a punto ya de estorbar a una persona, alguna circunstancia, alguna realidad, algún lugar, en fin, en algún grupo, etcétera. Aprender el fino arte de no estorbar. ¿Por qué? Porque si nos seguimos quedando ahí estorbando, entonces podemos llegar a la segunda parte de lo que nos decía don Porfirio, de no rogar. Porque si ya nos estamos quedando ahí, que valdría la pena saber por qué nos estamos quedando ahí estorbando, entonces después viene el rogar. Entonces no, tampoco de llegar a esa parte de no rogar, y mucho menos a quedarnos en un lugar en el cual ya no estamos haciendo falta. ¿Alguna vez tú te has planteado esta situación de que estaré haciendo falta todavía en este lugar? ¿Estaré haciendo falta todavía en este grupo? ¿Estaré haciendo falta todavía ante determinada circunstancia? ¿Estaré haciendo falta yo ante determinada situación en la que yo me aferro a estar, en la que yo me aferro a permanecer? Y tal vez la respuesta que nos llevemos sea de que no, de que ya no hacemos falta. Y por lo tanto, entonces, ¿qué seguimos haciendo ahí? Mira, ahí te van 3 preguntas para zarandearte, así. Ya vamos a hacer a un lado aquellas de preguntas despertador, que la verdad eran preguntas muy light, porque eran preguntas simplemente para despertar. No, ahora y a partir de este momento van a ser preguntas para zarandear, preguntas para zarandearnos, preguntas para movernos, preguntas para generarnos caos en la cabeza, caos en el cerebro, caos en la mente, caos en la razón, para que a partir de ahí nosotros tomemos una decisión. Claro, una decisión si es que queremos darle un giro a nuestra vida. Si no, pues aunque te zarandee, aunque te mueva, aunque venga un caos, aunque de todas maneras no va a pasar nada. Y está bien, es la decisión que tú tomas. Pero para mí son 3 preguntas para zarandearte. La primera: ¿estorbas en la vida de alguien? Eso primero que te vino a la mente, esa es la respuesta que te está brindando tu propia sabiduría. Por lo tanto, si dijiste sí, no diga, ay, bueno, no. Ese sí que te llegó, tómalo en cuenta.
Segunda pregunta para zarandearte. ¿Estorbas en el espacio de otros? Esa primera imagen que te llegó a ti, esa es la imagen que es importante como parte de la respuesta que tú puedes tener. Tercer pregunta para zarandearte. ¿Estorbas en el tiempo de otras personas? Esa primera imagen, ese primer pensamiento, ese primer sentir que te está llegando es lo importante que tú debes de mantener. No te estoy pidiendo que nos lo digas, no te estoy pidiendo que lo compartas con la gente con la que estás en tu casa o desde donde nos estás viendo. No, simple y sencillamente quédatelo tú y date cuenta de esas respuestas que están llegando a ti. Van las 3 preguntas para zarandearte. La primera, ¿estorbas en la vida de alguien? La segunda, ¿estorbas en el espacio de otras personas? Y la tercera, ¿estorbas en el tiempo de otro? Quédate con esas respuestas y conforme vayamos avanzando, vete dando cuenta si realmente esa respuesta que te llegó tiene una justificación o simple y sencillamente ya esas respuestas te están gritando para que tú tomes una decisión. Pero vamos a ver qué quiere decir estorbo. Bueno, antes de pasar a esto, ¿cómo ves? ¿Crees que valga la pena esta plática del día de hoy? ¿Crees que sí te vaya a mover en tus entrañas? ¿Sí crees que pueda ser un aliciente para que salgas de tu zona de confort? Si es así, gracias por los likes que puedas poner ahí, pero también gracias por estarlo compartiendo. Nada más le tienes que dar un clic ahí a tus redes sociales. ¿Para qué? Para que se empiece a compartir entre las personas que están en tus redes sociales, a quienes tú sigues, a quienes te siguen, ya sean familiares, amigos, vecinos, etcétera, con el objetivo de que llegue a más personas esto que estamos platicando el día de hoy. ¿Qué quiere decir estorbo? Yo creo que es una palabra que hemos escuchado desde muy pequeños, al menos yo, sí, desde muy pequeño escuché esta palabra de estorbo. Tal vez en un momento dado de mi vida me llegaron a decir que yo estorbaba. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba haciendo la limpieza de la casa, pues llegaba un momento en el que estorbaba. Yo recuerdo que mi mamá le llegó a decir a mi papá, es que me estorbas. Cuando mi papá se jubila y que dice, pues ya jubilar es jubilar y por lo tanto ya estoy aquí en la casa tranquilo, y que se levantaba y tomaba su café y su cigarro y luego se sentaba en uno de los sillones de la sala para seguir fumando, ponerse a leer el periódico, y mi mamá pues ya estaba acostumbrada a moverse por toda la casa sin que nadie le dijera nada. ¿Por qué? Porque mi papá se iba a trabajar, nosotros nos íbamos a la escuela, entonces ella era la ama, era la reina de la casa, y sin embargo de repente estábamos ahí, por supuesto que le estorbábamos. Y aunque no nos lo haya dicho, el simple hecho de que lo pensara, acuérdate que los pensamientos son energía, y seguramente nos llegaba y nosotros nos dábamos cuenta de que, tal vez estoy estorbando yo aquí. ¿Qué es un estorbo? Mira, un estorbo es algo o alguien, fíjate, es algo o alguien que interrumpe un flujo provocando confusión. Algo o alguien que interrumpe un flujo y que además genera confusión. Fíjate hasta dónde puede llegar esta parte del estorbo. Es algo o alguien. Es decir, los estorbos no solamente son físicos. Los estorbos pueden ser psicológicos. Los estorbos pueden ser de otra persona, en donde es que me estás estorbando. Vamos en esa primera parte, algo o alguien que interrumpe el flujo. Cada uno de nosotros andamos fluyendo por la vida y estamos en nuestras obligaciones, estamos en nuestros sueños, estamos en nuestra dinámica diaria, y por lo tanto ya tenemos un flujo. Es más, tal vez en muchas ocasiones hasta nos imaginamos ese flujo en donde primero al levantarme voy a hacer esto, y de ahí me voy a hacer esto, y de ahí voy a por... y empezamos a planear, es decir, empezamos a crear un flujo de lo que va a ser nuestro día, y de repente surge un estorbo que se interpone en nuestro flujo, se interpone en nuestro camino, se interpone en nuestra dirección, y eso viene la tercera parte, nos provoca confusión.
Confusión porque yo ya había planeado, yo ya sabía lo que tenía que hacer, yo ya sabía que después del paso número 1 me tenía que ir el 2, que después del paso número 2 me tenía que ir al lugar 3. ¿Por qué? Porque yo ya tenía planeado absolutamente cuál iba a ser mi flujo que iba a tener durante absolutamente todo el día. Y vienes tú y me lo cortas, vienes tú y me obstaculizas, vienes tú y te conviertes en un estorbo para mí. ¿Sí te das cuenta? Y tal vez no lo hemos mencionado de esa manera con las otras personas, pero tal vez lo hemos pensado, y vuelvo a insistir, los pensamientos son energía, y esa energía la estamos mandando a la otra persona, la estamos mandando al lugar, la estamos mandando a la circunstancia, y por lo tanto se empieza a crear una atmósfera muy pesada en la que cuando nos preguntan, oye, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien, pero por dentro estás que te lleva el tren. ¿Por qué? Porque interrumpieron el flujo que tú ya habías ideado, ya habías planeado, ya te habías imaginado realizar. Entonces, estorbo es algo o alguien que interrumpe un flujo y que además va a provocar confusión. Obviamente puede ser obstruir, molestar, incomodar. Si no lo quieres llamar estorbo, puede ser cualquiera de esas 3 palabras. Puede ser obstruir. Es que no te voy a decir que eres un estorbo, pero me estás obstruyendo el paso. No te voy a decir que eres un estorbo, pero me estás molestando en este espacio. No te voy a decir que eres un estorbo, pero me incomoda tu presencia. Y si a cada uno de nosotros nos dijeran eso, ¿cómo te sentirías? Pero también, y aquí viene el efecto boomerang, acuérdate que el efecto boomerang es de que todas las condiciones, todas las circunstancias, todo es un espejo y por lo tanto regresa también hacia nosotros. ¿Cuándo hemos nosotros considerado un estorbo a otra persona? Tal vez no le digas que es estorbo, pero sí llegues a pensar de que me estás obstruyendo mi fluir, me estás molestando en mi espacio, este es mi espacio y me estás molestando, me estás incomodando en parte del plan que yo ya tenía y que por lo tanto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque llegaste. ¿Por qué? Porque te atravesaste. ¿Por qué? Porque estando yo con la mira, con el foco puesto en lo que iba yo a hacer, de repente me interrumpiste en mi flujo y por lo tanto pues te conviertes en un estorbo para mí. Entonces acuérdate que esto es de ida, pero también de regreso, es el efecto boomerang. Mira, vamos a poner algunos ejemplos, 3 ejemplos de la vida común. Simple y sencillamente para irnos dando cuenta de cómo si estos estorbos van interfiriendo en nuestra vida. Seguramente tú en muchas ocasiones te has subido a una escalera eléctrica. Bueno, la buena conducta dentro de una escalera eléctrica nos dice que cuando tú te subas a una escalera eléctrica, que normalmente, salvo poquísimas excepciones, pero normalmente es una escalera en la que caben 2 personas juntas, caben 2 personas, ¿por qué? Porque la idea es de que tú cuando te subas a una escalera eléctrica te pongas del lado derecho de la escalera y dejes libre esta parte izquierda por si hay alguien que a pesar de que va subiendo sin esfuerzo, hay personas que quieren subir más rápido, hay personas que tal vez traen una urgencia por rebasarnos y subir, entonces tenemos que dejar, digamos, este carril que viene a nuestra izquierda, lo debemos de dejar libre para que la persona que así lo desee, a pesar de que va subiendo solita la escalera, pues a pesar de ello, ellos todavía se adelanten más y puedan pasar. Pero ¿qué pasa si yo quiero subir y van delante de mí 2 personas y va una del lado derecho y del lado izquierdo? Pues la persona del lado izquierdo ya se está convirtiendo en un estorbo para mí. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo mi fluir y me está creando confusión. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me urge llegar arriba o me urge llegar abajo en la escalera eléctrica y no lo puedo hacer y te tengo que pedir permiso y a lo mejor de malas tú te haces a un lado. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar cuando las reglas de la buena costumbre o de la buena conducta en una escalera eléctrica es de que te pongas del lado derecho dejando un carril libre por cualquier otra persona. En muchos países inclusive esto está reglamentado en donde tú te tienes que poner del lado derecho y debes de dejar el lado izquierdo libre
por cualquier situación, por cualquier otra persona. Es decir, no obstaculizar el paso libre de otra persona. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Seguramente te ha sucedido que tú entras al periférico en cualquier gran ciudad y los carriles del periférico, cada carril tiene la velocidad a la que debes de ir, que normalmente son velocidades, digamos que altas. Para eso es un periférico. No vas en una calle normal, no vas en un lugar en donde haya semáforos, no. En los periféricos no hay semáforos. Y no hay semáforos precisamente porque la idea del periférico es de que siempre haya una circulación constante, un flujo constante en el tránsito de todos los carros. Pero ¿qué pasa si tú vas en el carril de alta, que normalmente es de 80 o de 90 kilómetros por hora, y en ese carril de alta va un coche a 60 kilómetros por hora? Bueno, te está obstaculizando y por lo tanto se convierte en un estorbo y entonces te tienes que meter al carril de en medio para rebasar por la derecha, que no se debe de hacer, y entonces volver a incorporarte a tu carril de la izquierda para que tú vayas a los 80 o 90 que cada carril de alta velocidad tiene. Entonces, el que va a 60, inclusive el que va a 60 en medio, o el que va a 60 en la parte derecha, va obstaculizando. ¿Por qué? Porque esos carriles son de alta velocidad. Entonces, ¿eres un estorbo tú ahí? ¿O otra persona es la que se convierte en un estorbo para ti? ¿Sí te das cuenta? Tercer caso. Un mensaje que no te contestan. Ahora que mandamos muchos mensajes por WhatsApp y por las redes sociales, etcétera, tú mandas el mensaje y no te contestan. Y tú estás insistiendo porque tal vez te urge la respuesta, tal vez te urge conocer lo que tú estás pidiendo ahí en ese mensaje y no te contestan. Entonces se está convirtiendo en un estorbo. ¿Por qué? Porque tal vez tú no puedas avanzar, tal vez tú te empieces a presionar porque no estás recibiendo la respuesta que realmente estabas esperando y dices, bueno, a ver, las redes sociales se supone que nos acortan la distancia, y al acortar la distancia, sin pensar que la otra persona en ese momento no puede, tal vez está ocupado, está en una junta, está en el banco, está en el baño, está, no sé, donde tú quieras, está dormido y por lo tanto no te puede contestar en ese momento. Entonces está interrumpiendo tu flujo y se convierte en un estorbo para ti. Y ahí estamos hablando, con estos tres ejemplos, estamos hablando de estorbos que son fáciles de darnos cuenta. Pero vámonos a los estorbos que tienen que ver con otra persona, con las personas con las que estamos conviviendo. Ahí te va otra pregunta para zarandearte. ¿Te consideras tú un estorbo? Esa primera respuesta que te llegó, aunque no la hayas expresado de viva voz, simple y sencillamente con que haya aparecido en tu cabeza, ¿te consideras tú un estorbo? ¿Cómo nos podemos considerar un estorbo? En donde no me toman en cuenta. Estoy aquí y no me pelan, no me toman en cuenta. ¿Será acaso que eres un estorbo para las otras personas porque ni siquiera te toman en cuenta para las opiniones, para un comentario? ¿Eres un estorbo? ¿Te consideras un estorbo si tú estás con otras personas y de repente esas personas se empiezan a secretear, pero así en voz quedita, para que tú no escuches? Y entonces te consideras, caray, me alejo porque en este momento soy un estorbo. Pues digo, para que hablen bien, ¿no? O sea, no tiene caso que bajen la voz y que, ¿sí? ¿Te consideras un estorbo si al ir caminando pasa otra persona y te arrolla con el codo, con el brazo, con el cuerpo, que dices, espérame, eres un estorbo? Pero todo esto, acuérdate que tiene un efecto boomerang. Entonces, no nada más siendo tú la víctima, no nada más siendo tú el estorbo, sino que tú también, en estos casos, no tomes en cuenta a alguien de tu casa, te secretes con otros a pesar de que hay otras personas ahí presentes, de que pases y arrolles, golpees a otra persona. Efecto boomerang. ¿Te consideras un estorbo si no te contestan? ¿Te consideras un estorbo si te han dicho que solo estorbas? Y tú dices, a ver, no, espérame.
Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque es mi casa, por lo tanto yo aquí no soy un estorbo. Pues sí, pero te estás atravesando y no me dejas, ¿sí? Te consideras un estorbo porque todo lo que haces te dicen que lo hiciste mal. O que estás haciendo algo y te lo quitan, porque no, espérame, y ellos lo hacen. Y entonces dices, ¿seré un estorbo? ¿Seré un inútil? Pero inútil como sinónimo de estorbo. ¿Te consideras tú un estorbo estando en un grupo y te aíslan? ¿O eres tú quien te aíslas del grupo porque tú te consideras un estorbo y a lo mejor desde muy pequeño, desde muy pequeña tú te consideras un estorbo y por lo tanto mejor te aíslas y cuando llegas a los grupos te sientas hasta atrás, cuando llegas a los grupos no platicas con nadie, cuando llegas a los grupos no intervienes, no compartes, no nada, o nada, estás bien y te la pasas, ahí prácticamente te la pasas, sin embargo no interactúas, ¿por qué? Porque tal vez traes la herida del estorbo desde muy pequeño, porque alguna figura de referencia tuya te dijo, es que eres un estorbo. ¿Te consideras un estorbo si te dices que estás fuera de lugar? Y que te dices, yo aquí no me hallo, como decía mi mamá, no me hallo aquí. ¿Te consideras un estorbo? ¿Te consideras un estorbo cuando te dicen que eres una piedrita en el zapato? ¿Te consideras un estorbo si tú te das cuenta que tu llegada provoca malestar, incomodidad a otras personas? Y efecto boomerang, acuérdate, no nada más somos las víctimas, también somos victimarios. Entonces, no nada más eso, efecto boomerang. Tú consideras un estorbo a una persona que la ves y diga, ay, y dentro de ti estás pensando, chinga, ya llegó este, también que estábamos. ¿Sí te consideras un estorbo? A ver, vamos a ver algunos de los comentarios que nos están haciendo, gracias. Rosama nos dice, no me considero un estorbo, qué bueno. Chela, tampoco, exacto, perfecto, qué bueno. Gracias, buenas noches, Carmen. Un poco tarde, pero ya estoy. Bueno, qué bueno. Bienvenida, Verónica García. Tenía un familiar que si no le ayudas, decía, si no ayudas, no estorbes. También esa era de las otras, pero tienes toda la razón. Marta Calderón, preguntas muy fuertes y difíciles de contestar. Claro, son preguntas para zarandearnos, Marta. Ese es el objetivo. Ese precisamente es el objetivo. Saludos a todos. Buenas noches, Ana Laura. Gracias, gracias. Dice Marta, sí, algunas de las veces sí me he dado cuenta que estoy de más en un lugar. Perfecto. Bueno, gracias por todos los comentarios que nos están haciendo aquí en las redes. Aquí estoy viendo también la transmisión. Y bueno, pues gracias. Hoy no me puse el micrófono, pero creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Estamos en un lugar cerrado, entonces creo que no hay problema. A ver, díganme si sí se escucha bien. Si no, aquí luego hacemos operación micrófono, me microfoneo, como dicen en la tele, y me lo pongo. Pero ¿sí están escuchando bien? Yo digo que sí, porque al menos yo sí me estoy escuchando. A ver, díganmelo aquí, pónganmelo para saber. Betty Ornelas, gracias Betty, me dices que sí, gracias, saludos. Carmen Velázquez, sí se escucha bien. Igualmente Chela, gracias. Chela García. Marta, se escucha muy bien. Bueno, perfecto, entonces vamos bien. Entonces no es necesario microfonearme. Bueno, entonces, ¿te consideras tú un estorbo con todo esto que acabamos de decir? Ahí te va otra pregunta para zarandearte. Pregunta para zarandear. ¿Tú eres de las personas que complica lo sencillo y estorba lo posible? Fíjate que esto, yo se lo escuché a don Porfirio también, a propósito de esta frase que yo te comentaba al principio. Y él decía, es que hay personas que lo sencillo lo complican y además, en lo posible, estorban. Y dices, puta, ¿no seré yo uno de esos? Yo no seré de esas personas que ante una situación sencilla
para solucionar, para poder platicar, para que podamos acordar, para ponernos de acuerdo. Lo complico más y algo en lo que podemos definir rápidamente algún acuerdo, lo estoy complicando más. No seré de esas personas que en lo posible trato de estorbar y de esas así como que te apareces como si nada y, ay, ya llegué, ¿cómo están? Bien, ay, bien, aquí estamos platicando dos y nada más. Fíjate que en una ocasión a mí me pasó esto, hace mucho tiempo también, en un evento profesional. Yo recuerdo que llegué al lugar, pues ya había mucha gente ahí y todo, empecé a saludar y todo, y de repente vi a dos amigos que estaban platicando, pero nada más ellos dos estaban así como aislados del grupo, y los vi. Pues mi primer reacción fue ir a saludarlos, porque pues son mis amigos, y dije, pues yo estoy llegando y vengo y los saludo. En lo que no me percaté, y ese sí fue un error de mi parte, es de que si ellos estaban aislados del grupo, pues era porque estaban platicando algún rollo entre ellos dos, y por lo tanto estaban buscando esa privacidad, pero yo lo entendí hasta después, y no, yo me dejé ir, y hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Voltearon los dos, pero así, ¿qué se estarían diciendo? Me vieron, no me estrellaron porque me dejaron con el saludo, voltearon, y uno de ellos me dice, ¿nos permites tantito? Y dije, puta, soy un estorbo, o sea, vine a estorbar, vine a interrumpir, vine a incomodar, vine a molestar un rollo que traían entre ellos dos. Y que yo hasta después dije, pues sí es cierto, o sea, si estaban aislados, si estaban platicando allá y todo, pues qué rollo, ¿no? En muchas ocasiones así actuamos, no nos damos cuenta, nos dejamos ir y es cuando nos damos cuenta de decir, puta, soy un estorbo. Pero si además, como yo te decía hace un rato, si además yo lo traigo con esta herida desde pequeño en donde alguien me dijo que soy un estorbo, pues imagínate lo que seré. Pregunta para zarandear. ¿Complicas lo sencillo y estorbas lo posible? Esa primera respuesta que te llegó, ese primer pensamiento que te llegó es el importante, acuérdate. Y como vamos a volver a repetir, y lo voy a estar repitiendo a lo largo de la sesión, esa frase de don Porfirio. Aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar, de no rogar y de no quedarte en donde no haces falta. ¿Crees tú que haces falta en algún lugar? Mira, yo recuerdo escuchado así al pasar varias frases. Es mejor irse y hacer falta que estar y no significar nada. O sea, es lapidaria también esta frase, fíjate. Es mejor irse y hacer falta que estar y no significar nada. O sea, que estar, el no significar nada implica que soy un estorbo. Entonces, es mejor irme y hacer falta que quedarme y ser un estorbo. Está fuerte, ¿no? O sea, ya cuando lo empezamos a analizar es cuando decimos, a ver, yo ahora tengo que ser mucho más observador de mis reacciones, de mis acciones, de mis conductas, de mis movimientos, de todo, de mis pensamientos, de mi actuar en general. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho de estarme yo quedando aquí lo único que está implicando es de que me estoy convirtiendo en un estorbo. Aquí se dice de otra manera. Es mejor irse y hacer falta que estar y no significar nada. Otra frase que por ahí escuché al pasar. Donde no te buscan, no haces falta. Ay, cabrón. Donde no te buscan, no haces falta. Por lo tanto, si alguien no te busca, es que no haces falta. Pero también el efecto boomerang. Si tú no buscas a las personas, es de que no te están haciendo falta. Y aquí, mira, aquí viene algo importante. Todos somos seres sociales. Somos seres que nacimos socialmente, somos seres que nacimos para interconectarnos, somos seres que nacimos para compartir, somos seres para necesitarnos. Esa es la realidad. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, pero necesitamos a otras personas. Al final de cuentas, no somos totalmente autosuficientes en muchos aspectos. ¿Para qué? Para vivir.
Yo recuerdo a una persona que llegó para tener sesiones de coaching, o sea, pero al final de cuentas llegó porque parte de su familia, no tanto que lo obligaran, pero sí le decían que fuera coaching, y él decía, no, porque yo no necesito, yo soy autosuficiente y yo puedo solo y todo. Y entonces en la primera sesión, cuando llegó y me dice, mira Álvaro, yo sé que yo esto no lo necesito, pero al final de cuentas es tanta la presión que ya tengo en mi familia que pues la verdad por eso vino a verte. Entonces le dije, ¿sabes qué? Olvídate, no vamos a tener sesión. Si tú no llegas convencido aquí porque tú crees que eres autosuficiente, y no quiere decir que me necesites a mí, no. Yo simplemente voy a ser un eslabón en el que a través de preguntas y tus respuestas, yo voy a hacer que tú encuentres tus propias respuestas y que tú te des cuenta es en dónde debes de cambiar. ¿O cuál es el camino que debes de tomar a partir del momento en que tú lo decidas? Por lo tanto, yo no te voy a ayudar en nada, entonces mejor ni me pagues, ni te hago perder el tiempo, ni me lo hagas perder a mí, pues mejor regresa con tu familia y dile que yo no te acepté, pero dile por qué no te acepté. Bueno, al final de cuentas, creo que eso lo convenció, lo zarandeó, yo creo, y se quedó. Y al final de cuentas llevó su proceso bien, lo terminó bien y lo acabó y muy bien todo. Pero esa es una realidad, donde no te buscan no haces falta. Entonces, nos necesitamos, pero también es cierto que hay ocasiones en donde ya no hacemos falta. Vamos, hasta los hijos vuelan. ¿Y por qué vuelan? Porque ya no les hacemos falta. Pero también en ese efecto boomerang, nosotros hicimos lo mismo con nuestros padres. Llegó un momento en donde ya no nos hacían falta y entonces nosotros nos emancipamos, nosotros nos liberamos, nosotros volamos a hacer nuestra propia vida. Tal vez los necesitábamos como padres, tal vez los necesitamos para de repente pues, apapacharlos, que nos apapachar. Tal vez los necesitábamos para cuando teníamos una bronca, luego correr. Pero fíjate, ahí hay un interés. Ya no es tanto la necesidad de estar, no, hay un interés. ¿Sí? Entonces, donde no te buscan, no haces falta. Entonces, en los casos que mencionas, el de los mensajes, por ejemplo, los de WhatsApp, si no te buscan, no estás haciendo falta. Si tú no buscas, tampoco esas personas están haciendo falta para ti. Es fuerte decirlo, pero es la realidad. Y así nos pasa a todos. Pero al final de cuentas, como somos seres sociales, y además también debemos de reconocerlos, somos seres interesados. Iba a decir seres con interés. Pero no, mejor para zarandearte, seres interesados. ¿Por qué? Porque cuando nos interesa algo o alguien, ahí estamos. Si nos deja de interesar, entonces yo ya me hago el digno, ya me volteo y ya no, ¿sí? Y cada quien estamos escogiendo nuestras propias batallas, ¿eh? Otra frase escuchada ahí simple y sencillamente al pasar. Uno no pierde el interés, se lo quitan. Y bueno, pues esta es una frase muy... Uno no pierde el interés, se lo quitan a uno el interés, ¿no? Entonces, si tú estás mandando un mensaje y no te pelan, no te contestan, pues ya te están quitando el interés y entonces por lo tanto, pues quítate el interés tú también y a lo que sigue, ¿no? Lo malo es que después a lo mejor te escriben, ¿no? Oye, hace tanto que no nos escribimos. Sí, ¿verdad? Hace tanto que no nos escribimos. Ok. Y si tú quieres restablecer la relación, bueno, pues tal vez manda el mensaje. Ya si al segundo, al tercer mensaje no te contestan, al segundo o tercer día, bueno, pues ya no haces falta. Y por lo tanto mejor no estorbo, mejor me hago a un lado, mejor ya no mando mensaje, mejor ya no voy a estar aquí, mejor ya no me aparezco, mejor ya no, ¿sí? Entonces fíjate cómo cuando empezamos a desmenuzar todo este tipo de comentarios nos damos cuenta que son situaciones fuertes. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan que estorbamos, pero a su vez tal vez nosotros sí estamos diciendo de otras personas que nos estorban. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Mira, hay relaciones que están en los momentos de interés y cuando este se acaba llega el momento de la estorbez. Yo sí digo esto, hay relaciones que están en los momentos de interés, pero una vez que pasa el interés, empiezan los momentos de estorbez. Empiezan los momentos en donde ya estorbas.
en donde ya lo que teníamos que tratar, lo que teníamos que acordar, lo que teníamos que vivir, lo que teníamos que experimentar, lo que teníamos que compartir, ya se acabó. Por lo tanto, pues ahora ya los dos somos estorbos, llega el momento de la estorbez. Se acaba el momento del interés y llega el momento de la estorbez. ¿Sucede o no sucede? Cuando el interés se convierte en estorbez. Es más, esta frase la voy a dejar ahí y la voy a escribir dentro de las frases que todos los días. Yo espero que todos los días a través de las redes sociales estés recibiendo todas las frases que estamos poniendo ahí. Son frases célebres de mucha gente. Mira, yo me he dedicado a buscar frases que no son tan conocidas de muchas personas y frases que tienen que ver no solamente con el aspecto de felicidad, de bienestar, de prosperidad. No. Frases también que nos zarandeen, ¿no? Como esta, ¿no? En donde cuando el interés se convierte en estorbez y que dice, cabrón, a ver, espérame, ¿cómo que? Sí, cuando el interés se convierte en estorbez. Entonces esta frase la voy a poner para dentro de 1 o 2 semanas, va a salir porque ya todo lo de la semana que entra ya está hecho. Y de la siguiente semana también, ya van como dos semanas. También un día escuché por ahí al pasar, ¿sabías que hay personas que te ven como Google? Como Google aquí, como para entrar a internet y todo eso. ¿Sabías que hay personas que te ven como Google? Claro, hay personas que te ven como Google. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te ven como Google? Bueno, te ven como Google, ¿por qué? Porque solo te buscan cuando necesitan algo. Cuando tú necesitas algo, inmediatamente entras a Google y lo buscas, ¿no? Cuando no necesitas algo, ni te acuerdas de Google. Así somos las personas. Y es muy cierta esta frase. Deja de necesitar a quien ya no te necesita. Deja de necesitar a quien ya no te necesita. Ahí te va por tercera vez. Deja de necesitar a quien ya no te necesita. Como te estás dando cuenta, prácticamente toda esta plática es plática de zarandeo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es eso, de que nos llegue un tsunami de información, nos llegue un tsunami de emociones para que digamos, chinga, a ver qué está pasando, este loco, ¿qué le pasa, no? Gracias por estar aquí. Gracias porque no te has ido. Es más, estoy viendo que han ido incorporándose más. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto. Síguele compartiendo ahí para que lleguen más personas y saber cuáles son los comentarios que nos están diciendo aquí Rosama. Excelentes frases de zarandeo. Gracias Marta. Todas las frases sacuden poco o mucho. Muy buenas, motivan y lo hacen reflexionar, claro. Beatriz Ornelas, muy buena frase, cuando el interés se convierte en estorbez. Así es, Betty. Rosama, cierto, Álvaro. Luna GF, uno no pierde el interés, solo te lo quitan. O sea, es fenomenal esa frase. Yo no pierdo el interés, me lo quitan. Está buena, ¿no? Gracias, Juanita Ortiz, gracias también por lo que mencionas aquí. Todos nos necesitamos, lo importante es ser oportunos. De acuerdo, Rosama. Irma Nagore, nunca me había hecho esa pregunta, pero trataré de evitarlo. ¿Cuál pregunta, Irma? Ana Laura, si los trámites burocráticos siempre se complican. O sea que los trámites son un estorbo, ¿no? Quiero entender. Katy Galván, saludos hasta La Piedad, Michoacán. Se escucha perfectamente bien, qué bueno, perfecto, gracias. Entonces, deja de necesitar a quien ya no te necesita, te lo vuelvo a repetir, deja de necesitar a quien ya no te necesita. ¿Quieres que te la diga hasta en voz, no en voz, en cámara lenta? Deja de necesitar a quien ya no te necesita. Para que te quede bien grabada, deja de necesitar a quien ya no te necesita. Y vuelvo a la frase de Don Porfirio, ya te dije quién es Don Porfirio. Aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar, de no rogar y de no quedarte en donde ya no haces falta.
Pero la sensación de ya no hacer falta, hijo, pega. Esa sensación de decir, ya no hago falta aquí, ya no le hago falta a mis hijas, ya no le hago falta a tal persona, ya no... Es duro, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ya no soy importante para la persona, que ya no valgo la pena para la otra persona, que ya no me necesita. Pero ¿qué crees? Que el mundo va cambiando, y en ese cambio y en ese transitar y en ese fluir nos vamos interconectando con más personas, y en esa interconexión vamos necesitando a otros y otros nos van necesitando por interés, por necesidad, por deseo, por gusto, por lo que sea, pero al final de cuentas nos seguimos. Y qué bueno que, imagínate que siempre tuviéramos al mismo grupo de personas, pues llegaría un momento en donde todos nos estorbaríamos, todos seríamos estorbos de todos. Entonces vamos conociendo a otras personas con otras formas de pensar, otras formas de actuar, con otras formas de vivir la vida y todo, y entonces vamos aprendiendo, nos vamos nutriendo, y eso nos hace que nos vayamos expandiendo todavía más en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, y eso nos permite en un momento dado empezar a tomar decisiones que tal vez hasta este momento no habíamos tomado. Y que hoy que lo estamos viendo, hoy que lo estamos escuchando, bueno, vale la pena entonces darnos cuenta. ¿Para qué? Para entonces empezar a cambiar todo aquello que sabíamos que teníamos que cambiar y no lo habíamos hecho hasta este momento. Ahí te va otra pregunta para zarandearte. Es más, son dos preguntas, deja ver, son dos preguntas más para zarandearte. ¿De acuerdo? Ahí te va la primera. Si ya no hago falta, ¿por qué sigo aquí? Ay, cabrón. Está grueso, ¿no? Si ya no hago falta, ¿por qué sigo aquí? Y no me quedo nada más con una pregunta. Ahí te va la segunda de este bloque. Pregunta para zarandearte. ¿Mejor me quedo y estorbo por miedo a la soledad? ¿Prefiero ser un estorbo que quedarme solo? ¿Prefiero ser un estorbo que quedarme aunque siga peleando? ¿Prefiero ser un estorbo que quedarme y que no sea feliz? ¿Prefiero ser un estorbo que quedarme y simple y sencillamente frustrar mi vida? Son dos preguntas que, insisto, las respuestas que te estén llegando son importantísimas porque son las que te van a dar tu propia sabiduría, y por lo tanto son las respuestas que necesitas para saber a partir de este momento qué es lo que tienes que hacer. Es más, ahí te va una tercera pregunta para zarandearte y ya que termines todo zarandeado, toda zarandeada. Aunque me eches la culpa de que tú, Álvaro, no me dejaste ni dormir de tal zarandeada que me puse, no le hace. Ahí te va la tercera. ¿Crees que a veces es mejor ser un recuerdo que un estorbo? ¿Crees que a veces es mejor ser un recuerdo que un estorbo? Si dijiste que sí, felicidades, porque quiere decir que te moviste, te diste cuenta que eres un estorbo, de acuerdo a lo que tú piensas, te moviste de ese lugar, y mejor que quede en recuerdo y no quedar como estorbo. Pero acuérdate del efecto boomerang. En todas estas preguntas acuérdate del efecto boomerang, en donde no nada más somos víctimas, ahora también ponen el papel de victimario, de victimaria. ¿Por qué? Porque pues el efecto boomerang, el efecto espejo, también sirve. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación de darme cuenta que no hago falta y por lo tanto mejor no estorbo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos aprender a alejarnos. Fíjate que si en la escuela, ¿te acuerdas que un día hablábamos de la Universidad de la Felicidad? Hace, no sé, como unas 8 sesiones, si no mal recuerdo, o tal vez menos, unas 6, 8 sesiones, hablábamos de todas aquellas materias que podríamos poner en la carrera en la Universidad de la Felicidad, ¿sí te acuerdas?
en donde decíamos, si esta materia viniera aquí, imagínate, y sería la 1, la 2, la 3, bueno, igual aquí, aprender a alejarnos, número 1, aprender a alejarnos, 2, aprender, hasta que llegue un momento en donde ya sepamos cómo alejarnos. Pero cómo nos gusta estar ahí, cómo nos gusta aferrarnos a un lugar, cómo nos gusta plantarnos en un lugar y de aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque no me voy a mover. En muchas ocasiones no me muevo por ego, en otras ocasiones no me muevo porque no me quiero quedar solo, entonces por lo tanto es miedo. En muchas ocasiones no me muevo porque no sé qué hacer, o sea, después me muevo y ¿qué voy a hacer? Porque no he aprendido a alejarme. Y para aprender a alejarme, si esta fuera una materia dentro de la carrera de felicidad, ¿sí te acuerdas? Ok, si esta fuera una carrera, ¿cuáles serían los puntos que trataríamos? En primer lugar, saber que la gente cambia y eso está bien. ¿Por qué? Porque tú también cambias y también está bien. Entonces, si tú en un momento dado dentro del cambio, llega un momento en donde hay situaciones, personas, lugares que ya te estorban, muévete. Hay lugares que ya nos estorban y por lo tanto dices, ya no quiero volver a ese lugar, ya no quiero ir, ya me estorba ese lugar. Me incomoda, me molesta, me hace sentir mal, no estoy bien. Entonces, ese lugar ya se convirtió en un estorbo para ti. Muévete, vete a otro lugar, ve nuevas realidades. Igual aquí, la gente cambia, las personas cambian. Y eso está bien. Y por lo tanto, si antes nos llevábamos muy bien y hoy soy un estorbo para ti, está bien. Efecto boomerang, antes nos llevábamos bien, pero ¿qué crees? Que hoy ya no. Y no te lo voy a decir, ya no porque eres un estorbo, para mí no, pero te voy a decir, ya no. Simple y sencillamente, nuestros intereses ya son diferentes. Si lo quieres decir así. ¿O no? Es que esa es la verdad, ¿no? Otro aspecto que trataríamos en la materia, aprender a alejarnos, sería nada es personal. Y este es uno de los 4 acuerdos. Yo estoy seguro que tú ya leíste el libro de los 4 acuerdos de Don Tomás Ruiz. Nada es personal. Por lo tanto, si hoy tú ya te convertiste en un estorbo, para mí no es personal, es mi rollo, es por el cambio que yo tengo. Si yo ya me convertí en un estorbo para ti, no es personal, tú no tienes nada en contra de mí, simple y sencillamente cambiaste. Tal vez lo que yo tengo que hacer cuando me estoy dando cuenta que yo soy un estorbo para ti, tal vez lo que yo tenga que hacer a partir de este momento, pues es cambiar. Ya voltear para otro lado. Buscar nuevos, como decían antes, buscar nuevos derroteros. Así, inspiracionalmente, buscar nuevos derroteros. Otro de los puntos que trataríamos en la materia de aprender a alejarnos, en la carrera de la felicidad, sería, no somos obligatorios en la vida de otros. No somos obligatorios en la vida de otros. Jamás no. ¿Por qué? Porque no vamos a permanecer juntos. ¿Por qué? Porque inclusive, por mucho que permanezcamos juntos, va a llegar un momento en donde la muerte nos separe. Ay, Álvaro, pero eso yo creo que va a suceder. No sabemos. O tú sí lo sabes, tú tienes la bola de cristal en donde estás viendo hasta cuándo vas a vivir, hasta cuándo voy. A mí, si sabes cuándo yo, no me digas, yo no quiero saber, yo quiero que me llegue tranquilamente y ya, hasta ahí. Pero si tú ya lo sabes, bueno, si ya lo sabes, entonces apúrate a perdonar, a perdonarte, a pedir perdón, apréndete a alejarte, apréndete a acercarte, apréndete a compartir, apréndete lo que tú quieras. Antes de que llegue la fecha que tú ya sabes. Otro de los puntos, bueno, es importante este tercero, no somos obligatorios en la vida de otros. Otro de los puntos, y ya para terminar con esto, otro de los puntos que trataríamos en la materia de aprender a alejarnos dentro de la carrera de la felicidad personal, sería, no somos permanentes en la vida de nadie. Entonces fíjate, ni soy obligatorio en tu vida, es decir, yo no me tengo que quedar aquí, ¿por qué? Porque se me antoja nada más. Oye, pero es que tú no eres obligatorio para mí, ni yo soy obligatorio para ti, entonces no, ni somos permanentes en la vida de otros. Algún día, por determinadas circunstancias, nos vamos a separar.
Pero sigo insistiendo, acuérdate del efecto boomerang. Es importante que siempre traigas el efecto boomerang. Y yo dentro del efecto boomerang, ahí te van más preguntas para zarandearte. Acuérdate que soy coach. Y el coach normalmente siempre está lanzando preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Pero no para que me las digas a mí, sino para que te las contestes tú. Y ya que te la contestaste con toda honestidad, porque nada más es un examen que tú tienes para ti mismo, ya que te lo contestaste, entonces digas, ah, chinga, espérame, a ver, ¿y esto qué onda? Y en ese momento lo anotes para que determines qué es lo que está pasando dentro de ti y sepas en un momento dado cuál es la decisión que debes de tomar. Van más preguntas para zarandearte. ¿Qué es lo que hoy te estorba? Segunda pregunta de este bloque, para zarandearte. ¿Alguien estorba tu caminar? ¿Te acuerdas que el otro día te decía que en alguna ocasión una persona me decía, es que mi esposo no va al mismo camino que yo con los cursos que estoy tomando, pues yo ya siento que yo ya he sanado muchas cosas, pero él no, él está ahí y todo eso. Y entonces yo le decía, mira, es como si pusieras una escalera en una pared y tú ya subiste un escalón, pero tu esposo ahí se quedó. Y vienen de la mano, no hay problema. Subes un segundo escalón, pero tu esposo no quiere subir el escalón. Bueno, lo único que va a hacer es de que te vas a estirar un poco más porque vas a seguir agarrado de la mano de tu esposo, porque él quiere permanecer ahí. Él está en base firme, él no se quiere mover, está tal vez en su zona de confort, no está convencido, no sé, lo que sea, ¿no? Pero tú ya vas en el segundo escalón. En el tercero, tal vez ya las manos se empiezan a separar un poco. Y tal vez en el cuarto, si tu esposo no sube y tú sigues subiendo, entonces ya se separan las manos. Alguien te estorba en tu caminar, alguien te estorba en tu ascenso como persona. Tercer pregunta para zarandearte. ¿Quién o qué interrumpe tu fluir? ¿Quién o qué interrumpe tu fluir? Ojo, ¿eres de los que quieren recoger frutos de un árbol que nunca regaste, que nunca cuidaste y que ni siquiera sembraste? Ah, pero eso sí, te quieres beneficiar, efecto boomerang, eso sí, te quieres beneficiar de los frutos de un árbol que nunca cuidaste, que nunca regaste y que ni siquiera plantaste. ¿Se vale? Efecto boomerang. ¿Tú qué crees? ¿Que el estorbador nace o se hace? ¿El estorbador nace, ya así ya viene de fábrica, o se hace en el camino de la vida? ¿Qué sería lo contrario a estorbador? Lo contrario sería facilitador. Pero hay que tener en cuenta que el facilitador es una especie en peligro de extinción. El facilitador es una especie en peligro de extinción. Y que su aportación a la sociedad es incalculable. Mira, la aportación de un facilitador a la sociedad es incalculable. ¿Por qué? Porque el facilitador se facilita la vida a él y se las facilita a las demás personas. Por eso te digo que es un ser en peligro de extinción el facilitador. Y que además su aportación a la sociedad es incalculable porque yo me voy a facilitar la vida y te la voy a facilitar a ti. Y si tú te facilitas la vida y me la facilitas a mí, imagínate la cantidad de acuerdos que podemos tener y que en un momento dado, sin decirte que me estorbas, sin que tú me digas de que yo te estorbo, simple y sencillamente aprendemos a alejarnos y si en un momento dado más queremos volver a tener conexión, nos volvemos a conectar, volvemos a compartir, volvemos a transitar tal vez juntos, pero si no, pues nos volvemos a separar. Al fin ya aprendimos a alejarnos. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Un estorbo, un estorbador o un facilitador? ¿Quieres facilitarle la vida a los demás? Si tú se la facilitas a los demás, te la vas a facilitar tú. Mira, yo definitivamente quiero acabar con la frase de Don Porfirio. ¿Cuál es la frase de Don Porfirio? Aprende con el tiempo el fino arte de no estorbar, de no rogar
y de no quedarte en donde ya no haces falta. Por hoy se acabó. Yo espero que el mensaje de este día haya sido lo suficientemente lúcido para ti, con el objetivo de que tú te des cuenta en dónde estás estorbando, que tú te des cuenta quién o qué te está estorbando y que sobre esa base tomes tus propias decisiones. Te quiero agradecer el que hayas estado aquí en Motivación TV. Soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio y te espero la próxima semana. El próximo jueves 29, mira, vamos a tratar un tema que se llama, simple y sencillamente para ir abriendo boca, empezarlo a pensar. Yo sé que te vas a quedar con mucha tarea el día de hoy, pero simple y sencillamente para que lo empieces a pensar. ¿Cuál es el tema del próximo jueves? 1000 formas de malgastar la persona que eres. 1000 formas de malgastar la persona que eres. ¿Crees que sea interesante? Ojalá y sí. Ojalá y sí. Y te agradezco el que compartas el video de hoy. Te agradezco tu presencia y te agradezco todos los comentarios que nos hiciste a través del chat. Gracias, gracias, gracias. Te mando un beso y un abrazo. Buenas noches.